¿Qué hay de tu cultura que la gente no sabe? Pues mira, soy de un pueblito donde, si una mujer miente, le arrancan la lengua. Yo lo vi con mis propios ojos. Le pasó a 3 mujeres de mi familia antes de que vinieran por mí. No hay juicio, ni compasión. Solo el hijo del anciano sujetándote los brazos mientras su papá levanta una hoja de metal al rojo vivo. Mi mamá decía que eso nos mantenía puras, pero la verdad es que nomás nos tenía muertas de miedo. Hablar nunca fue seguro. Aunque dijeras la verdad, nada impedía que alguien te acusara de mentirosa. Mis hermanos se reían, amenazándome con decirles a mis papás que yo había mentido si no les hacía sus mandados. Para ellos era broma. Para mí era una pesadilla de la que no podía despertar. Cada vez que iba al mercado, me topaba con mujeres sin lengua pidiendo limosna en silencio, y veías cómo la gente hasta les echaba tierra en la cara. Yo hubiera hecho lo que fuera con tal de no acabar como ellas. Mi hermana perdió la lengua a los 15 años. Había un hombre casado que la andaba siguiendo, y cuando su esposa le preguntó si ella lo provocaba, mi hermana dijo que no. Al día siguiente el hombre confesó todo, pero de todas formas a ella le tocó cargar con la culpa de mentirosa. Le hicieron eso en nuestra cocina, mientras yo escondida bajo las escaleras escuchaba todo. Hay noches donde todavía esos ruidos me despiertan. Después de eso, mi hermana no pudo volver a probar nada sólido en meses. Intentó escribir notas, pero nadie quería leer lo que escribía una mentirosa. Ningún hombre volvió a querer casarse con ella. Se fue a juntar con las demás mujeres sin lengua que rondaban el mercado, pidiendo lo que necesitaban con señas, y dependiendo de que sus hijos adivinaran lo que querían. Ellas caminaban ahí, como un recordatorio constante de lo que pasa cuando una mujer se sale de su lugar. El miedo nos controlaba a todas. Mi prima se puso a tartamudear porque revisaba cada palabra antes de atreverse a decirla, y una amiga mejor prefirió quedarse callada fingiendo ser muda, porque era lo más seguro. Cuando cumplí 17, ayudaba a mi tío en su puesto de frutas, pesando arroz para los clientes. Un día, la esposa del alcalde llegó por sus 2 kilos de siempre, pero horas después volvió diciendo que le había dado de menos. Yo estaba segura de que no, porque siempre medía 2 veces, pero esas cosas no importaban. Ella era Haram Rais al-Baladía, y yo no era nadie. Los ancianos llegaron por mí esa misma tarde. Me revisaron y no hallaron nada, pero ella decía que yo había escondido arroz robado. Su palabra valía más que la mía. Para el atardecer ya habían anunciado que me iban a juzgar al amanecer. Mi mamá ni me preguntó si era inocente, porque no importaba. Alguien importante ya había acusado. Esa noche, mi mamá se sentó a mi lado y me enseñó cómo sobrellevar la vida sin lengua. Qué cosas no comer para no ahogarme. Cómo respirar cuando doliera. En la cocina se escuchaban los preparativos. Metal contra piedra. El fuego prendido toda la noche. Pensé en escapar. La puerta ahí cerquita y la ciudad del puerto a un par de días. Pero eso era dejar todo y rezarle a Dios no morir de sed en el desierto. Mínimo 2 días sin agua. Si me quedaba, perdía mi voz para siempre. Me pasé la noche acostada, decidiendo si huir o enfrentar lo que me esperaba, mientras ellos allá afuera seguían afilando la hoja. El amanecer llegó de volada. Los ancianos vinieron con el alcalde, todos bien serios, como si fueran a hacer justicia. Haram Rais estaba sentada en la mejor silla de la casa, como si esto fuera un espectáculo para ella. Mi tío, que me vio crecer, fue el que me tuvo que sujetar los brazos, aunque sabía que yo no robé nunca. Así son las cosas aquí. Me arrodillaron justo donde mi hermana lo hizo años atrás. El hijo del anciano me agarró la cara, me apretó la quijada para que abriera la boca. Olía el alcohol en su aliento, y noté que hasta le emocionaba el momento. Le encantaba. Empezó a meter la hoja en el fuego, y sentí que mi vida pasaba corriendo delante de mis ojos. Sabía que nunca volvería a decir una sola palabra. Cerré los ojos, lista para el dolor, y de repente, ¡esperen! Alguien gritó desde la puerta. Era mi hermana, parada con una hoja de papel en la mano, la boca llena de cicatrices y la cara dura. No podía hablar, pero había escrito algo. El anciano leyó el papel, y al momento se le ensombreció la cara. Miró hacia Haram Rais, y luego al alcalde. Dice que vio a Haram Rais ayer en el mercado, que la vio tomarse un montón de arroz cuando nadie la veía. El alcalde, furioso, dio un paso hacia adelante. Mi esposa no es ninguna ladrona, le dijo con frialdad a mi hermana, pero tú ya perdiste la lengua por mentirosa, y tu hermana está a punto de seguirte. El anciano asintió. La muda escribe mentiras para proteger a su hermana. Eso no cambia nada. Se volvió hacia su hijo. Sigue. Sacaron la hoja caliente del fuego, y justo cuando el hijo del anciano iba a ponérmela en la lengua, el alcalde le detuvo el brazo. No, le dijo señalando a mi hermana. Si ella anda diciendo mentiras sobre mi esposa, aunque sea por escrito, también debe ser castigada. Y luego, con una sonrisa fría, agregó, hay que quitarle más que la lengua a la chica más joven. La muda todavía tiene manos para escribir mentiras. El anciano dudó un momento mientras mi hermana se iba poniendo blanca. Sí, decidió. A las 2. La lengua y las manos. Hoy terminamos con esta familia de mentirosas. El hijo del anciano me sostuvo la cara aún más fuerte mientras su papá levantaba la hoja ardiente hacia mi boca. En ese segundo en que el mundo se detuvo, vi a mi hermana lanzarse de golpe con una fuerza que ni sabía que tenía. Se fue contra el hijo del anciano, y la hoja salió volando de la mano de su papá, cayendo al suelo y quemando la madera. El hijo del anciano se tambaleó. Sus dedos resbalaron de mi cara,
y la casa entera explotó en gritos. El alcalde se levantó dando órdenes. El anciano se lanzó por la hoja. Mi tío aflojó apenas lo suficiente su agarre, y pude zafarme, alejándome arrastrándome del lugar donde mi hermana se desangró años antes. Mi mamá estaba cerca de la puerta, pero en vez de detenerme, se volteó, como si ya no pudiera soportar ver lo que iba a pasar. Se agarró fuerte al marco, pero se hizo a un lado. En ese momento mi hermana me tomó de la muñeca con sus manos llenas de cicatrices y me jaló hacia la salida, mientras el hijo del anciano se reincorporaba, la cara llena de furia. El alcalde gritaba órdenes, pero nosotras ya estábamos corriendo, los pies descalzos retumbando contra el suelo. El anciano gritó algo, pero no quise voltear. El agarre de mi hermana era tan fuerte que hasta me dolía, pero eso no importaba. Salimos disparadas por la puerta principal, ahogadas por el calor de la tarde, recorriendo la calle polvorienta, mientras detrás de nosotras estallan gritos. Los vecinos apenas se asoman por las ventanas y puertas, pero enseguida se echan para atrás y cierran todo, como si nunca nos hubieran visto. Nadie va a echarnos la mano. Aquí nadie ayuda nunca. Siento el sol dándome de lleno en la cabeza y el piso tan caliente que me quema los pies, pero no paro de correr. Mi hermana me jala hacia un callejón chiquito entre dos casas y cruzamos un patio trasero donde la ropa se seca al sol. En eso, pierdo la sandalia izquierda porque se atora con una piedra y me corto el pie descalzo con las piedras filosas. Pero ni así me detengo porque ya escucho las voces de unos hombres acercándose. Mi sangre va marcando el polvo. Mi hermana me empuja por una esquina y pasamos por un huequito en una cerca. Nos apretamos entre dos edificios tan pegados que nuestros hombros se raspan con las paredes. Las voces se oyen más cerca. Revisan las calles y gritan para que más gente los ayude a buscarnos. Nos metemos encorvadas a una bodega abandonada en la orilla del pueblo y nos pegamos a la pared más oscura, donde apenas entra la luz por las rendijas de las tablas. Mi hermana me tapa la boca con la mano, aunque trato de no hacer ruido, y nos quedamos quietitas mientras escuchamos pasos pesados cruzando afuera. Reconozco la voz del hijo del viejo diciendo groserías mientras busca, y hay otros con él, tal vez 2 o 3. Revisan todo, edificio por edificio, cada rincón. Luego los pasos se paran justo afuera. Cierro los ojos y solo pienso, que no entren, por favor. Mi hermana aprieta más fuerte mi boca y con la otra mano me sujeta del hombro. Ni respiramos. Se siente eterno, hasta que por fin los pasos se pierden en otra parte. Cuando por fin ya no se oyen, mi hermana me suelta y saca un pedacito de lápiz y un papel arrugado del bolsillo. Escribe algo rapidísimo y me enseña la notita. ¿Desierto o cuchillo? Decide ya. Su boca, llena de cicatrices, se tensa mientras me ve leer. Asiento y le susurro que aguántese. Hay que quedarnos hasta que oscurezca y baje el calor. Así será menos fácil que nos vean. Ella apunta otra vez. Carretera, parada de tráileres. 2 horas caminando después de que oscurezca. Mientras yo sigo temblando porque la navaja casi me toca la lengua, ella ya va pensando en lo que sigue. Ella conoce los atajos porque antes iba al mercado, antes de que le quitaran la lengua. Sabe por dónde ir sin meternos a las calles principales. Buscamos en los bolsillos y no llevamos casi nada útil. Yo solo traigo una pulsera fina de plata que me dio mi abuela, y chance me sirva para cambiarla o sobornar a alguien. Mi hermana solo trae el lápiz, el papel y la ropa que traemos puesta, que es todo lo que nos queda porque ya nunca vamos a poder regresar a casa. El pie me late donde me corté, y la sangre ya empapó la única sandalia que me queda. Mi hermana revisa las heridas y se le ve la cara preocupada. La tarde no se acaba mientras tratamos de dormirnos por turnos, apretadas como sardinas. Ella arranca un pedazo de su manga y me venda el pie con mucho cuidado, a pesar de que sus propias cicatrices nunca sanaron bien. La tela por lo menos ayuda, pero yo sé que caminar va a ser una tortura. Afuera, la vida sigue. Se oyen voces, niños jugando, perros ladrando, como si nada hubiera pasado, como si no llevaran 2 mujeres huyendo para no ser destazadas. El calor dentro de la bodega es brutal. El sudor se me escurre por la espalda y la garganta me arde de lo seca. Mi hermana me pasa un pedacito de pan todo duro y apachurrado que logró esconder en su bolsillo. Por viejo y polvoso que esté, me lo como de volada. Ella muerde otro poquito y lo demás lo guarda, porque sabemos que lo vamos a necesitar más al rato. El sol cruza despacito el cielo, y cada ruido afuera nos pone los nervios de punta. Cualquier voz que suena hace que el corazón se me acelere, pero nadie abre la puerta de la bodega, y así seguimos escondidas. Cuando ya empieza a meterse la luz entre las rendijas y todo se colorea de naranja y morado, mi hermana vuelve a sacar su lápiz para anotar el plan. No usar la carretera principal, tomar veredas rumbo a la autopista, buscar traileros en la parada, ofrecer la pulsera por un aventón a donde sea. No es un planazo, pero es lo único que tenemos. Esperamos dentro de la bodega, hasta que el cielo se pone lo suficientemente oscuro para salir sin tanto riesgo. Mi hermana repasa el plan. No carretera principal, veredas rumbo a la autopista, buscar tráileres, ofrecer mi pulsera por un aventón a cualquier ciudad. Ella subraya 2 veces cualquier, y yo asiento, convencida de que cualquier cosa es mejor que seguir aquí. No es el plan ideal, pero es lo que hay, y cuando por fin oscurece lo suficiente como para movernos medio escondidas, salimos al aire tibio de la noche. El pueblo ya se tranquilizó. Se oyen las familias cenando y platicando adentro de sus casas. Nos pegamos a las paredes y cercas, y cada vez que un perro ladra, todo mi cuerpo se pone tenso. Mi hermana me agarra fuerte del brazo y nos quedamos pegadas a la barda trasera de una casa hasta que el perro se calma. Seguimos avanzando hacia el borde del pueblo, donde las casas se dispersan y empieza el desierto. De repente, una voz de hombre grita detrás de nosotras y nos tiramos detrás de un montón de madera vieja, tapándonos la boca con las manos.
La voz se acerca pero luego se va hacia otro lado, y esperamos calladitas un rato antes de volver a movernos. El pie me pulsa con cada paso y la sangre ya chorreó el trapo que me puso mi hermana, pero ni lo menciono porque ya no es opción pararnos. De lejos se escucha el rumor de la autopista, los traileros y los coches, ese ruido que me sabe a libertad. Caminamos tan rápido como nos dejan los pies y las heridas. El trayecto se hace interminable porque cada vez que vemos luces en el desierto, toca tirarnos al suelo o escondernos. Una vez caemos en una zanja y nos pegamos lo más posible al piso pedregoso mientras pasa un tráiler. Oigo la respiración de mi hermana, toda rasposa, y me acuerdo de lo que le hicieron hace 5 años. Luego nos escondemos detrás de una piedra grandísima, mientras pasan un par de vehículos, y solo pienso en que sean hombres del pueblo y nos encuentren. Cada paso arde, y mi hermana también va cojeando porque nunca le curaron bien las heridas. De todos modos, ninguna sugiere detenernos ni regresarnos. Ya casi a medianoche por fin llegamos a la parada de tráileres. Solo está el pedazo de pavimento amplio donde estacionan los camiones grandes a descansar. El aire apesta a diésel, y alcanzamos a distinguir unos 6 o 7 tráileres que siguen con el motor encendido. Varios choferes duermen dentro de sus cabinas, otros están afuera fumando o revisando la mercancía. Mi hermana y yo nos quedamos en lo oscuro, pegadas al borde de lo pavimentado, y saca su lápiz para escribir otra nota. Aunque el papel está arrugado y cochino, puedo leer sin problema. Tú hablas, yo vigilo. Muestra la pulsera. Solo di que vamos a la ciudad. Se mueve para tener bien de frente mi cara y también para alcanzar a ver cualquier chofer al que me acerque. Y yo sé que está lista para jalarme si nota algo raro. Me quito la pulserita delgadita de plata que era de mi abuela y la aprieto fuerte con la mano temblorosa. Camino hacia un chofer que anda checando las llantas de su camión. Se ve más grande que mi papá y su pelo ya es canoso, pero tiene una cara amable en vez de dura. Me acerco y le doy la pulsera, apenas diciéndole con voz baja y temblorosa: por favor, señor, necesitamos que nos lleve a la ciudad. Es lo único que tengo para pagarle. El señor primero ve mi pie manchado de sangre, luego a mi hermana, que casi no se nota entre las sombras y que tiene su boca toda cicatrizada. Su expresión cambia. Nos pregunta en voz bajita si estamos huyendo de la familia o de la policía. Y le contesto la verdad, de las dos, porque en nuestro pueblo es lo mismo. Nos observa un buen rato, y me da miedo que nos mande a volar o que le llame a alguien, pero lo único que hace es decirnos que se llama Tunde Rivers. Nos cuenta que hace 5 años perdió a una sobrina por una costumbre igualita a la de nuestro pueblo, pero en otra región, y que no pudo ayudarla porque vivía muy lejos y se enteró tarde. Su voz suena triste, pero también enojada. Tunde me rechaza la pulsera con la mano y me dice que me la quede. Añade que podemos viajar escondidas bajo la lona, atrás de la camioneta, junto a sus cajas de verduras y frutas, pero debemos quedarnos completamente calladas si algún retén los detiene. Nos advierte que si los policías nos llegan a encontrar, él va a tener que fingir que ni nos conoce, y las dos asentimos porque ya sabemos cómo son esas cosas. Nos subimos con cuidado a la caja y Tunde nos ayuda a meternos bajo la lona gruesa, que cubre unas cajas repletas de melones y verduras. Todo está apretado, oscuro, huele a tierra y a diésel, pero se siente 100 veces más seguro que cualquier lugar en días. Nos ponemos entre las cajas, acomodando el cuerpo como podemos para no rodar si el camión se mueve brusco, y Tunde asegura la lona antes de volver a la cabina. Ni un minuto después, el motor ruge más fuerte y arrancamos, saliendo de la gasolinera directo para la carretera. En el estómago siento cada bache y cada curva mientras nos alejamos de la única casa que he conocido, lejos de esa cocina donde estaban a punto de cortarnos la lengua a mí y las manos a mi hermana. En la oscuridad, mi hermana me agarra la mano y me la aprieta 3 veces. Nuestra manera desde niñas de decir: aquí estoy contigo. Yo le devuelvo el apretón igual, para que sepa que no está sola. La hora pasa despacito, y la incomodidad me va durmiendo las piernas de estar tanto tiempo en la misma posición. El ruido del motor me va arrullando, pese al miedo, pero de pronto el camión empieza a frenar, y afuera se oyen voces. Mi hermana me aprieta más fuerte la mano y el camión se detiene por completo. Por donde se asoma tantita luz veo destellos y escucho a unos hombres diciendo que van a revisar la carga y pidiendo papeles. Tunde les contesta tranquilo, platicando como si fueran conocidos de toda la vida, comentando que el calor está con todo y que esa carretera ahora está llena de baches. Uno de los oficiales se ríe por la queja de Tunde sobre la suspensión del camión. Nosotras apenas nos atrevemos a respirar, escuchando cómo unos pasos rodean la caja. Alguien golpea justo arriba de mi cabeza y siento que me congelo, pero después los pasos se alejan y Tunde continúa platicando sobre su trayecto y sus entregas. Lo que parece una eternidad, aunque seguro es cuestión de minutos, pasa y el motor vuelve a rugir. Mi hermana exhala por fin y me doy cuenta que yo también había estado aguantando la respiración todo el rato. Seguimos viajando y el cuerpo ya se me queja por lo apretado. El olor a melón y diésel me revuelve en el estómago y el pie lastimado me punza con cada brinco. Cuando ya está por amanecer, el camión va más despacio y sale de la carretera. Por una rendijita alcanzo a ver luces y bombas de gasolina. Tunde baja para echar diésel. Me pierdo viendo a los que están en la gasolinera, casi todos traileros igual que él, pero de pronto me fijo en un hombre que está cerca de la entrada. Es inconfundible la camisa larga que usan en el pueblo, y la forma en que se para me da escalofríos. Ya lo he visto antes en el mercado platicando con el hijo del jefe del pueblo. Mi hermana también lo identifica y se tensa toda junto a mí. Tunde se da cuenta de que algo pasa, porque al momento acaba de echar la gasolina y se regresa. Esta vez no toma la carretera de regreso, agarra otra ruta. Por la rendija veo un letrero que indica un camino que rodea la montaña en vez de cruzarla. El desvío nos va a quitar tiempo, pero le agradezco en el alma a Tunde que haya sentido el peligro y cambiado el rumbo.
El encierro nos duele, y a mi hermana le molestan las cicatrices. Siento cómo le tiemblan las manos y sé que la boca también la debe estar lastimando de puro nervio. Me acuerdo cómo mamá le masajeaba los dedos, después de que le quitaron la lengua, moviendo muy suave para calmarle el dolor. Ahora hago lo mismo. Le repaso despacito las palmas y los dedos, como mamá me enseñó. Al principio mi hermana respira rápido, pero al rato se relaja y suelta el aire más tranquilo. Me aprieta la mano una vez, como diciendo gracias, y yo le respondo igual. Así nos hemos cuidado toda la vida, buscando cómo calmarnos cuando nuestros papás no podían o simplemente no querían. Mucho después, cuando ya no pasa ni un solo carro en la carretera, la voz de Tunde suena bajito por la rendija de la lona. Les voy a contar de mi sobrina, dice. Vivía en un pueblo parecido al suyo, con costumbres igual de feas. Tenía 14 apenas cuando los viejos vinieron por ella, solo porque alguien la acusó de una mentira sin importancia. La voz de Tunde se le quiebra al decir que no se enteró a tiempo porque vivía demasiado lejos. No la pude salvar. Para cuando llegué ya le habían cortado la lengua y los ancianos del pueblo dijeron que el asunto ya estaba terminado. Su sobrina murió 2 años después, por una infección que le empezó en la boca y nunca pudieron detener. Tunde cuenta que estos últimos 3 años ha recorrido rutas que atraviesan pueblos como el nuestro, solo con la esperanza de poder ayudar a alguien como no pudo ayudar a su sobrina. Quiero darle las gracias, pero el nudo en la garganta no me deja, así que solo pongo la mano sobre la lona justo donde escucho su voz. El cielo empieza a aclarar y la oscuridad bajo la lona se va volviendo gris. Ahora avanzamos por calles y ya no por carretera, y a través de las rendijas alcanzo a ver edificios verdaderos, altos, hechos de cemento y vidrio en vez de ladrillo y madera. Hay luz en todas partes, las calles son puras avenidas bien pavimentadas, ni un bache, y veo más carros juntos de los que pensé que existían. La camioneta reduce la velocidad y entra a un estacionamiento enorme, justo al lado de un edificio enorme, que tiene el símbolo de la Cruz Roja. Tunde se estaciona, apaga el motor y luego rodea el vehículo para levantar la lona. El brillo de la mañana me obliga a entrecerrar los ojos después de tantas horas en la oscuridad. Tunde nos ayuda a bajar de la caja, y siento que las piernas casi no me responden al intentar ponerme de pie. Saca unos billetes doblados de su bolsa y me los pone en la mano. Nos señala el edificio y nos dice que ahí, los doctores de urgencias están obligados a atender a todos, no importa quién seas o de dónde vengas. Nos aconseja que primero veamos lo de las heridas y luego ya veremos qué sigue. No le puedo dar las gracias bien porque antes de que logre decir algo, ya se está subiendo a la cabina y solo alcanzo a verlo alejarse, sabiendo que se la jugó por ayudar a 2 desconocidas. El hospital es el edificio más grande en el que haya estado jamás. Mi hermana y yo cruzamos unas puertas automáticas que de por sí se abren solas, y la sala de urgencias me abruma. Luces fluorescentes, personal con uniformes de colores y gente de un lado para otro. Hay personas por todas partes, algunos sangrando, otros llorando, y muchos sentados en unas sillas de plástico solo esperando su turno. Una mujer en el escritorio nos pregunta en qué puede ayudar, y le enseño mi pie ensangrentado, mientras señalo a mi hermana. Teclea algo en la computadora y nos pide que tomemos asiento, que pronto nos van a atender. Habremos esperado como 20 minutos cuando una enfermera me llama por mi nombre y nos lleva a un consultorio pequeño con una camilla cubierta de papel. Al poco rato llega el doctor, que se presenta como Wei Howard. Es más joven de lo que imaginaba para un médico, con ojos nobles y manos delicadas. Wei empieza por lo mío, me revisa el pie, lo limpia con algo que me arde muchísimo y luego lo deja bien vendado. Después le pregunta a mi hermana si puede revisar sus cicatrices y ella asiente. Wei revisa su boca con una lamparita, toma fotos con una cámara y va anotando todo con detalle en la computadora, midiendo las cicatrices y documentando cada cosa que ve. Su expresión es seria, pero nunca le da asco, ni se le nota ese rechazo que a veces siente la gente. Nos pregunta con tacto qué fue lo que nos sucedió. Habla despacio, sin presionarnos a contestar. Cuando dudo porque temo que pase algo si contamos toda la verdad, Wei me explica que ya ha visto casos como el nuestro antes, que trabaja con personas heridas por sus propias familias o comunidades y que sabe cómo dejar constancia de las lesiones para que después puedan servir de ayuda si es necesario. Nos sugiere que podemos levantar una denuncia formal con la policía o pedir apoyo a trabajo social. Solo de pensarlo se me revuelve el estómago. Si denunciamos, los viejos del pueblo pueden darse cuenta de dónde estamos. Le digo a Wei, me da miedo que si denunciamos vengan a terminar lo que empezaron. Wei asiente, como sabiendo exactamente de lo que hablo, y me dice que de todos modos va a dejar todo registrado en nuestro expediente médico para que, si algún día decidimos, podamos usarlo en algo legal. Entonces una mujer toca la puerta, se presenta como trabajadora social del hospital y explica que colabora con una organización que da asesoría legal y apoyo a personas en situaciones así. Nos pregunta si puede llamar a alguien que quizá pueda echarnos la mano, y cuando le hago señas de que sí, manda un mensaje desde su celular a una tal Vivian Rashid. La señora se queda con nosotras mientras esperamos, haciendo las preguntas básicas, como si tenemos dónde quedarnos, o algún familiar que pueda ayudarnos. Solo atino a decirle que no tenemos a dónde ir ni a quién acudir. Pasa menos de una hora cuando vuelven a tocar y entra una mujer con un portafolio bien traqueteado, el pelo corto y canoso, con una expresión seria pero cálida. Se presenta como Vivian, nos saluda de mano como si fuéramos alguien importante, y no solo 2 chicas necesitadas. Mueve una silla, se sienta a nuestro lado y nos mira de frente, sin imponerse. Nos pide que le contemos todo lo que pasó, y hay algo en su forma de
preguntar, que me hace sentir que de verdad le importa la verdad. No solo está ahí cumpliendo con el papeleo. Empiezo a soltar la historia y ya no puedo frenarme. Le relato lo de la esposa del alcalde y la falsa acusación, lo del viejo y su hijo con la hoja caliente, cómo mi hermana trató de protegerme y terminaron por quitarme la lengua a mí y las manos a ella. Vivian escucha todo sin interrumpir. No se espanta ni aparta la mirada cuando mi hermana le muestra la boca llena de cicatrices o cuando hablo de la hoja calentándose en el fogón. Cuando acabo, Vivian nos explica nuestras opciones así, sencillo y directo, sin rodeos. Dice que podemos pedir una orden de protección para que, por ley, ciertas personas no se nos arrimen. Si queremos, podemos proceder legalmente o simplemente pedir ayuda en un refugio mientras decidimos qué hacer. Nos deja claro que todas esas decisiones son solo nuestras, que ella está ahí para ayudar, hagamos lo que hagamos. Mi hermana saca su lápiz y empieza a escribir en una hoja. Se tarda buen rato llenando ambos lados con su letra chiquita y ordenada. Cuenta lo que vivió hace 5 años cuando ese hombre casado la seguía, y su esposa decía que si ella había provocado todo. Escribe cómo lo negó todo, y aún así la tacharon de mentirosa, incluso cuando el hombre reconoció lo que hizo. Platica lo de la cocina, la cuchilla y los meses en que ni siquiera podía comer sólido. Habla de cómo le hicieron sentir que no valía nada más porque ya no podía hablar. Cuando acaba, Vivian lee toda la declaración con atención y le pregunta si puede quedársela. Mi hermana acepta. En ese momento, Vivian me mira y me pregunta si estaría dispuesta a grabar mi testimonio sobre lo que nos hicieron. Me explica que solo será privado a menos que después decidamos usarlo ante la ley. Le digo que sí, y saca una grabadora pequeñita. Hablo como 15 minutos, contándole todo desde el momento en que la esposa del alcalde me acusó de robar arroz hasta el instante en que escapamos. Se me quiebra la voz cuando narro cómo el hijo del anciano me abrió la boca y me acercó la cuchilla, pero logro terminar de contar todo. Cuando termina, Vivian pausa la grabación y nos comenta que es la primera vez que alguien hace un registro oficial de lo que ocurrió. Nos dice que eso tiene mucho más peso de lo que imaginamos. Al día siguiente, nos lleva en su carro gris que huele a café y papeles, directo a la estación central de policía. Mi hermana va atrás, escribiendo, y yo voy mirando por la ventana las calles llenas de gente, todavía sorprendida de ver a tantas personas comparado con nuestro pueblo. El edificio es de concreto, tienen detectores de metales en la entrada, y policías de uniforme azul muy serio, muchos de ellos con cara de fastidio. Vivian nos guía hasta un escritorio donde un policía, que se nota cansado, apunta nuestros nombres y nos pide esperar. Nos echamos casi 1 hora sentadas en unas sillas de plástico duro, hasta que por fin otro oficial nos pasa a un cuartito con una mesa y grabadora. El policía nos hace preguntas básicas. ¿De dónde somos? ¿Qué pasó? Pero pone cara de duda, como si no le cuadrara lo que le decimos. Llama a un traductor aunque le aclaramos que hablamos bien el idioma, y el pobre traductor solo se sienta ahí, incómodo, mientras repetimos lo que ya contamos. Todo el trámite se siente raro, como si quisieran forzar nuestra experiencia para que encaje en sus formularios y categorías, aunque nada de eso va con lo que realmente vivimos. Vivian permanece tranquila y profesional. Nos ayuda a explicar detalles cuando los policías no entienden las costumbres del pueblo, ni cómo funcionan los ancianos en la autoridad. Mi hermana agrega datos sobre la cuchilla, la cocina, y cuántas mujeres del pueblo perdieron la lengua. Los oficiales le toman fotos a sus notas para anexarlas al expediente. Después de un par de horas de preguntas y papeleo, el oficial principal nos avisa que va a tener que comunicarse con la estación local de nuestro pueblo para verificar nuestra historia. Aunque Vivian mantiene el mismo gesto serio, noto cómo aprieta la quijada. Salimos de la estación y nos sentamos en el coche mientras ella hace llamadas telefónicas a su contacto en la provincia. Como 1 hora después, llega Wei a la estación con una carpeta llena de expedientes médicos. Lo vemos entrar con paso seguro, y pienso si todos los doctores tendrán ese don para verse como si pertenecieran justo al lugar en el que están. Desde la ventana lo vemos hablar con los oficiales, pone sus papeles sobre el escritorio y señala documentos y fotos, moviendo las manos mientras explica algo. Los policías se acercan a revisar las pruebas que él presentó. Wei se queda ahí unos 30 minutos, y cuando sale, le hace una señal a Vivian desde la ventana del carro. Vivian entra de nuevo a la estación y regresa 20 minutos después, frustrada. Enciende el auto y nos lleva a una cafetería a unas cuadras. Pide té para todas y se deja caer en la silla. Nos explica que la estación de policía local cercana a nuestro pueblo ya le dijo a los oficiales de la ciudad que esto es cosa de tradiciones, y según ellos, está fuera de su alcance. El oficial local insiste en que esas prácticas llevan generaciones y que los de fuera no deben meterse. Vivian saca el celular y hace llamadas en la mesa. Primero le habla a alguien llamado Hassan para preguntar sobre la jurisdicción provincial y las leyes relativas a prácticas culturales. Luego marca a otra persona sobre violaciones de derechos humanos y supervisión federal. Después a un tercero sobre casos similares anteriores. Mi hermana y yo nos tomamos el té en silencio, mientras Vivian repasa su lista de contactos con una determinación muy puntual. Ya oscureciendo, Vivian nos cuenta que una fiscal de nivel provincial, que ya lleva tiempo intentando armar casos contra pueblos con estas costumbres brutales, está interesada. Eso cambia todo. En vez de batallar con la policía local que siempre minimiza estos casos, ahora podemos irnos directo con las autoridades provinciales, que tienen más peso y no están tan enredadas con la política del pueblo. Nos advierte que el proceso será más lento, quizá tome semanas o meses, pero así sí hay muchas más posibilidades de que por fin se haga justicia con el anciano y el alcalde. Al día siguiente por la tarde, una mujer llamada Ren llama a la oficina de Vivian mientras organizamos papeles.
Ren dice que es reportera y está preparando un reportaje sobre prácticas tradicionales y leyes modernas. Mi primera reacción es pánico total, porque la idea de que la prensa se meta nos hace sentir expuestas, vulnerables, como si cualquiera del pueblo pudiera venir a buscarnos. Vivian le hace varias preguntas sobre cómo piensa enfocar la historia y qué garantías editoriales le da a las fuentes. Ren aclara que va a hablar de los vacíos en las políticas públicas y las leyes, no de los detalles personales. Promete mantenernos en el anonimato, distorsionar las voces de las grabaciones y no mencionar el pueblo ni nada que pueda identificarnos. Vivian nos voltea a ver preguntando qué opinamos. Mi hermana escribe rápido que la cobertura de la prensa puede ayudar a más mujeres. Me hace sentido, aunque sí me asusta. Al final aceptamos, pero bajo condiciones estrictas, y Vivian negocia cada punto en llamada. 2 días después, Ren llega a la oficina con una grabadora chiquita y una libreta. Es más joven de lo que imaginé, como de 20 y tantos, pelo corto y ojeras marcadas. Nos pregunta solo sobre el proceso legal y los obstáculos, nada sobre la cuchilla o el miedo. Se interesa en cómo está distribuido el poder dentro del pueblo, y cómo las mujeres son silenciadas en ese sistema. La entrevista dura como 1 hora, y Ren cumple. Su enfoque es la política, no el dolor personal. Cuando el reportaje sale 3 días después en un periódico regional, lo leo 2 veces, sintiéndome entre expuesta y reconocida. Ren explica cómo en las leyes nacionales, la mutilación está prohibida, pero en la vida real, a nivel local, siempre lo tratan como si fuera un tema cultural sin importancia. Entrevista a especialistas en derecho sobre el tema de la jurisdicción. Habla de nuestro caso, pero solo como uno más, de forma anónima. Cambió los detalles lo suficiente para que el pueblo no pueda reconocernos, pero la verdad está ahí, clara en los hechos. El artículo genera reacciones rápidas. Vivian nos enseña correos de personas que están donando dinero al fondo de ayuda legal para nuestro caso. Algunas donaciones son modestas, como 10 o 20 pesos. Otras son más grandes. Hay mensajes de personas que quieren apoyar a mujeres que buscan escapar de estas situaciones. Pero Vivian también nos cuenta, aunque no nos muestra los mensajes, que recibieron amenazas de gente que defiende las costumbres tradicionales y acusa al artículo de atacar sus valores culturales. Sabemos que esas reacciones existen en el mundo. Al día siguiente de que salió la publicación, suena mi teléfono desde un número desconocido. Casi no contesto, pero una corazonada me dice que debo hacerlo. Del otro lado escucho la voz de mi mamá, tensa y asustada. Me dice que el alcalde está furioso por el reportaje, aunque no hayan mencionado su nombre. Me cuenta que en el pueblo hay un alboroto porque la gente discute si deberían seguir o no con las costumbres de siempre. Nos advierte que ni se nos ocurra regresar, que ya no es seguro para nosotras. Luego baja la voz y en un susurro me dice que está orgullosa de que hayamos escapado, que ojalá ella nos hubiera ayudado a huir desde hace años. De repente la llamada se corta, como si alguien hubiera entrado al cuarto. 2 horas después, llaman al teléfono de la oficina de Vivian y es mi mamá otra vez, pero ahora desde un número distinto. Le dice a Vivian que le va a mandar algo muy importante. Minutos después, el celular de Vivian vibra con un mensaje. Es una foto. Ahí se ve nuestra cocina, la cuchilla calentándose en la lumbre, y un reloj de pared que marca la hora en la noche que escapamos. Mi mamá tomó la foto a escondidas mientras preparaban todo para cortarme la lengua a mí y las manos a mi hermana. En la foto está toda esa intención, la preparación con detalle, la cuchilla al rojo vivo, lista horas antes del amanecer. Que mi mamá haya mandado esa evidencia es como su acto callado de rebeldía ante todo lo que le enseñaron a soportar. Vivian abre de inmediato la laptop y empieza a preparar las solicitudes de medidas de protección de emergencia. Pasa la tarde juntando las fotos que mandó mi mamá, los reportes médicos detallados de Wei sobre nuestras lesiones y nuestras declaraciones ante la policía. Nos explica que esas órdenes van a prohibir de manera legal que el anciano, su hijo o el alcalde se acerquen o se comuniquen con nosotras por cualquier medio, y que el registro quedará tanto a nivel local como estatal. Admite que hacerlas valer en el pueblo será complicado, porque la policía ya ignoró nuestro caso antes, pero al menos tener el registro significa que sí hay consecuencias legales si rompen las órdenes. Vivian realiza los trámites en línea y nos avisa que deberíamos tener una respuesta en máximo 48 horas, para saber si el juez nos las da. Esa misma tarde, mientras cenamos en el refugio, suena el teléfono de Vivian. Sale al pasillo para contestar, y aunque cierra la puerta, se nota en su voz que está preocupada. Cuando regresa, tiene cara de angustia y se sienta frente a nosotras. Unos hombres estuvieron en el patio de camiones de Tunde preguntando por las rutas y la carga que llevó la semana pasada. Querían saber si recogió a algún pasajero y a dónde lo llevó. Tunde les dijo que él solo transporta frutas y verduras, pero insistieron tanto que uno de ellos tomó fotos de los camiones y anotó las placas. Tunde le habló a Vivian apenas se fueron porque tiene miedo de que regresen, lo sigan o se metan con su familia por haber ayudado. Su voz temblaba. Me dijo que quizás tenga que hacerse a un lado porque no quiere arriesgar a su esposa ni a sus hijos. Me siento fatal de escucharlo, porque Tunde nos salvó la vida y ahora él está en riesgo por nuestra culpa. Mi hermana escribe en su libreta que si está bien Tunde y si deberíamos hacer algo para protegerlo. Ahí mismo, desde el comedor, Vivian marca y habla casi 20 minutos con Tunde. Le dice que no es necesario que él declare en persona en ningún juicio ni audiencia. Un testimonio escrito y anónimo, donde cuente cómo fue la noche en que nos recogió, es suficiente para el expediente. Solo tiene que escribir lo que pasó, firmarlo y mandarlo a la oficina de Vivian sin poner dirección en el sobre.
Nadie sabrá quién es ni dónde vive, y no va a tener que presentarse públicamente. Tunde acepta mandar el escrito, y Vivian le promete que su nombre estará protegido en todo trámite legal. Cuando cuelga, le digo que me siento pésimo porque quien nos ayudó ahora está amenazado. Eso pasa cuando los poderosos se sienten acorralados, pero no podemos dejar que el miedo nos detenga. Tenemos que buscar justicia, responde. Al día siguiente, los ruidos y voces en el pasillo del refugio me despiertan. Se escucha como si el personal estuviera pasando rápido por nuestra puerta. Mi hermana y yo nos vestimos y vemos a la directora platicando con 2 trabajadoras junto a la entrada. Se dieron cuenta de que hace como una hora, unos hombres estaban parados afuera, solo mirando el edificio. No hacen nada ilegal, solo están ahí en la banqueta, fumando y viendo quién entra y quién sale, dice la directora. El personal ya avisó a la policía, que vino a cuestionar a los hombres, pero no pudo arrestarlos porque estaban en vía pública. Les pidieron que se fueran, pero solo se movieron a la esquina y siguieron vigilando de lejos. La directora nos avisa que tenemos que empacar porque Vivian está gestionando un traslado urgente a un lugar más seguro. Regresamos al cuarto y metemos la ropa y las cosas que nos donaron en bolsas de plástico, porque ni maleta tenemos. Todo lo que poseemos cabe en 2 bolsas del súper, y eso me hace sentir súper vulnerable y muy chiquita. Se supone que aquí debíamos estar seguras, pero seguimos a la fuga, seguimos escondidas, siempre con miedo de quién se aparece. Una hora después, llega una camioneta con vidrios polarizados por la parte trasera del refugio y subimos con nuestras bolsitas. El chofer da muchas vueltas por la ciudad, toma caminos largos y regresa sobre su ruta para asegurarse de que nadie nos sigue. El nuevo refugio está en otra colonia, tiene portón cerrado y cámaras. Para entrar hay que enseñar identificación, y las visitas necesitan cita previa. El cuarto es más pequeño que el anterior, pero la chapa sirve bien y hay barrotes en las ventanas. Mi hermana y yo sacamos nuestras poquitas cosas y nos sentamos en las camas, sin ganas de platicar porque realmente no sabemos ni qué decirnos. Creímos que habíamos escapado al salir del pueblo, pero el miedo nos siguió hasta aquí. Esa noche me quedo dormida, apenas me acuesto de tan cansada, pero para las 2 de la mañana ya estoy atrapada en pesadillas. Otra vez estoy en la cocina de la casa y el hijo del anciano me sujeta la quijada fuerte con las manos. Huelo el alcohol y veo la hoja caliente acercándose a mi boca. Intento gritar pero no me sale la voz y despierto jadeando, con la quijada tan apretada que me duele. Mi hermana también está despierta, sentada en su cama, viéndome con cara de preocupación. Lo mismo se repite todas las noches de la siguiente semana. Me da miedo dormirme porque sé que la pesadilla va a regresar. Wayne nos llama para ver cómo estamos y le cuento de los sueños. Es una reacción normal al trauma, me dice, y me da el teléfono de un grupo de apoyo que se junta en el hospital 2 veces por semana. Es para personas que han vivido violencia, y ahí tienen terapeutas que entienden lo que estamos pasando. Anoto la información, aunque no estoy segura de si ya quiero hablar de esto con gente que no conozco. El segundo artículo de Ren sale 3 días después de que llegamos al nuevo refugio. Esta vez es distinto al primero, porque se enfoca en leyes y políticas en vez de en historias personales. Entrevistó a abogados y profesores sobre cómo las costumbres tradicionales de los pueblos a veces chocan con las leyes nacionales que protegen contra la violencia. El artículo menciona cómo hay una gran diferencia entre lo que dice la ley y lo que realmente pasa en los pueblos pequeños, donde los ancianos tienen más poder que la policía. Apenas habla de nuestro caso, lo usa solo de ejemplo junto con otros, sin decir nada que pueda identificarnos. Leerlo da menos miedo que el primer artículo porque habla de sistemas y reglas, no de mi hermana y de mí. Hasta la conversación en internet cambia. Ahora la gente ya no discute si nuestra historia es real, sino qué debería hacer el gobierno en los lugares donde todavía existen esas costumbres. Al día siguiente, una señora de una organización provincial llama a la oficina de Vivian. Es un grupo que trabaja por los derechos de las mujeres y quiere echarnos la mano. Han estado juntando información de casos parecidos durante años y tienen archivos de por lo menos una docena de situaciones similares en pueblos cercanos. Son mujeres a las que les cortaron la lengua porque, según esto, mintieron, o que perdieron dedos, manos, o que fueron golpeadas o quemadas por romper las reglas tradicionales. La organización nos manda folders llenos de testimonios, fotos y expedientes médicos que prueban que esto no nada más pasa en nuestro pueblo. Es un patrón que se repite en muchos lados y el sistema legal casi siempre ha hecho como que no ve nada. Vivian se junta con los abogados de la organización y acuerdan trabajar juntos en nuestro caso. Tener más pruebas y apoyo legal hace que todo sea más real y más serio. 5 días después de que salimos del pueblo, Vivian nos lleva en su coche al tribunal provincial para nuestra audiencia. El edificio es enorme, con pisos de mármol y techos tan altos que cualquier ruido retumba por todos lados. Pasamos por los detectores de metal y los guardias revisan nuestras bolsas. La sala de audiencia está en el 3er piso y es el lugar más grande donde he estado. Hay filas de bancas de madera mirando a una tarima donde se sienta el juez, mesas para los abogados y un área para los testigos. Todo se siente muy formal y complicado, lleno de cosas y reglas que no entiendo. El abogado del alcalde se para apenas entramos y luego le pide al juez que deseche el caso. Dice que como los acusados no se han presentado y todo pasó en el pueblo bajo sus propias costumbres, la corte provincial no tiene autoridad para dar órdenes.
Vivian se levanta y responde que justo por eso, por la ausencia de los acusados, necesitamos las órdenes de protección, y que la ley nacional está por encima de las tradiciones cuando se trata de violencia y daño físico. El juez escucha a ambos lados y hace preguntas sobre la jurisdicción y las pruebas. Yo me quedo junto a Vivian, tratando de entender lo que dicen, pero solo entiendo la mitad. Me tiemblan las manos y mi hermana no deja de pasarme papelitos, preguntándome si vamos a perder. Después de casi una hora de estar discutiendo, el juez rechaza la moción para desechar el caso. Dice que lo nuestro es serio y tiene que ver con derechos humanos y tradiciones, y nos da órdenes de restricción temporales, mientras ordena que se haga una investigación completa de lo que pasa en nuestro pueblo. Nadie puede acercarse a menos de 500 metros de nosotras ni contactarnos, ni el anciano, ni su hijo, ni el alcalde. Vivian me aprieta la mano debajo de la mesa y siento como que algo empieza a cambiar dentro de mí. Tal vez sí puede funcionar el sistema legal para personas como nosotras. Tal vez no estamos tan indefensas. En los siguientes 2 días, otras mujeres empiezan a mandar declaraciones a la oficina de Vivian. Unas son anónimas, solo hojas escritas a máquina sin ningún nombre. Otras traen fotos de cicatrices en la lengua, dedos faltantes o quemaduras. Una mujer manda un video donde intenta hablar con media lengua y cuenta lo que le hicieron cuando tenía 16 años. Otra escribe sobre cómo le quitaron la lengua a su mamá y cómo, años después, le pasó lo mismo a ella. Las declaraciones llegan de diferentes pueblos, pero todas describen lo mismo. Un sistema donde los hombres deciden si una mujer miente y la castigan sin juicio ni pruebas. Juntas van mostrando que esto no es algo raro ni aislado. Es un abuso que lleva pasando generaciones y todos siguen fingiendo que es cultura o tradición. A la mañana siguiente, Vivian me llama al refugio y me dice que mi tío dejó un mensaje en la línea de su oficina durante la noche. Me lo pone en altavoz y escucho su voz, cansada y rasposa, como si no hubiera dormido en días. Dice que quiere disculparse por haberme sujetado los brazos aquel día, que siempre supo que yo no robé nada y que debió defenderme. Dice que está dispuesto a testificar si Vivian asegura que el pueblo no va a hacerle nada por declarar contra el anciano y el alcalde. Se le quiebra la voz cuando cuenta cómo vio que preparaban el cuchillo y que él sabía bien que estaba mal, pero tuvo mucho miedo para detenerlos. Eso me da coraje por lo que no hizo, pero también me siento aliviada de que ahora sí quiera ayudar, y no sé qué siento más fuerte. Vivian me dice que puede pedir protección para él si su testimonio es clave, y yo le digo que sí, porque necesitamos todos los testigos posibles, aunque yo siga resentida por lo que hizo. Ese mismo día en la tarde, Ren le habla a Vivian con una noticia fuerte. Se puso a revisar documentos públicos en la oficina del mercado y encontró papeles que prueban que la esposa del alcalde lleva meses robándoles dinero a los vendedores. El arroz por el que me acusaron de robo era en realidad parte de un fraude más grande, donde ella usaba básculas alteradas para engañar a los clientes y quedarse con el dinero. Ren encontró a 3 vendedores más que vieron cómo la esposa del alcalde agarraba arroz y otros productos de más, pero ninguno se animó a denunciarla por quién era. Lo importante es que esos testimonios están fechados varias semanas antes de que ella me acusara, así que está clarísimo que ya andaba robando desde antes y solo me echó la culpa para cubrirse. Vivian adjunta esos papeles a nuestro expediente y dice que esto cambia todo, que ahora sí tenemos cómo demostrar que la acusación en mi contra solo era para tapar el verdadero problema, el robo constante de la esposa del alcalde. Total, 2 días después la policía consigue la orden para catear el puesto de la señora, todo gracias a la evidencia que Ren entregó. Yo no estuve presente, pero Vivian me cuenta que ahí encontraron básculas modificadas para que pesaran menos, así que cobraban por menos mercancía de la que la gente realmente se llevaba. También hallaron una libreta con los registros de lo que la esposa del alcalde les quitaba a los vendedores cada semana, hasta incluía los 2 kilos de arroz que supuestamente yo robé. La policía documenta todo con fotos y bolsas de evidencias, cuidando que no haya ningún error en la cadena de custodia, para que nada puedan tacharlo de inválido después en el juicio. Vivian se reúne con ellos y mete esas pruebas físicas al caso, y explica que todo demuestra que la acusación en mi contra era una mentira para ocultar los robos de la esposa del alcalde. Me dice que con solo ver las básculas alteradas ya es obvio que había un patrón de robos y que, con eso, la historia de que yo robé no tiene ni pies ni cabeza. Cuando la Fiscalía Provincial revisa todo, deciden presentar cargos oficiales. Vivian me cita en su despacho para que me quede claro todo lo que va a pasar. Los cargos contra el hijo del anciano son por intento de agresión y querer mutilar, lo cual puede llevarlo a pasar de 5 a 10 años en prisión si lo encuentran culpable. Al alcalde lo acusan de conspiración y de obstrucción de la justicia, por avalar la denuncia falsa y por tratar de encubrirlo de su esposa, con las costumbres del pueblo. Vivian me explica que son acusaciones serias que no se solucionan con una multa o trabajos comunitarios, sino que de verdad podrían terminar en cárcel. Me va aclarando el significado de cada cargo y lo que tendría que probar la fiscalía, y por primera vez empiezo a sentir que tal vez sí hay justicia, y que a veces hasta la gente poderosa tiene que rendir cuentas por lo que ha hecho. Las detenciones empiezan al día siguiente. Al alcalde lo agarran en el edificio de gobierno provincial, justo cuando fue a presionar para que soltaban mi caso, y se lo llevan esposado frente a todos los demás funcionarios. Vivian me manda un mensaje avisándome y, cuando leo la noticia, siento que algo se me destensa por dentro, algo que había sentido apretado desde el día en que tuve que salir huyendo. Los policías también van a la casa del anciano con una orden. Se llevan la hoja calentada como evidencia, y le toman fotos hasta a las marcas de quemadura que quedaron en el piso de la cocina. El hijo del anciano no está, y los vecinos dicen que se fue del pueblo hace 2 días, así que la policía emite una orden de arresto y lo agregan a una base de datos regional,
pero Vivian me advierte que puede tardar en aparecer porque seguro ya sabe lo que le espera. Esa misma semana, mi mamá consigue comunicarse con Vivian desde un número seguro y le dice que quiere sacar a mi hermano pequeño del pueblo. Así que Vivian les ayuda a irse a la ciudad con el apoyo de un programa de casas seguras para familias en situaciones peligrosas. Cuando llegan, Vivian los recoge y los lleva a un centro comunitario con cuartos privados donde podemos vernos. Mi mamá apenas nos ve a mi hermana y a mí y de inmediato se suelta llorando. Nos abraza fuerte y repite muchas veces que lo siente. Dice que debió habernos sacado de ahí desde hace años, antes de que pasara lo de mi hermana, que ella siempre supo que esas costumbres estaban mal, pero que nunca tuvo el valor de enfrentarlas. Le agarra las manos a mi hermana, ve todas las marcas y le pide perdón por no haberla protegido cuando tenía 15 años. Mi hermana le escribe en su libreta que no se preocupe, que lo importante es que ahora estamos juntas. Mi hermano más chico se queda callado, todo el tiempo, nada más viéndonos con cara de susto y sin entender bien qué pasa. Nos dan como 2 horas juntos y ya después el personal de la casa segura nos avisa que es hora de despedirse. Pero antes mi mamá promete que va a testificar si Vivian lo necesita. 3 semanas después de los arrestos, queda agendada la audiencia formal de testimonios en el Tribunal Provincial. Vivian nos prepara cuidadosamente, repasando los detalles para que nada se nos escape y asegurándose que nuestras historias coincidan, porque sabemos que todo es cierto. Llega el día y entramos por una puerta lateral para no toparnos con simpatizantes del pueblo que puedan andar vigilando. Dentro de la sala, hay una pantalla que nos protege del público mientras testificamos, aunque sí vemos al juez y los abogados. Mi hermana pasa primero y escribe su testimonio en una tablet que todos pueden leer en la pantalla. Ahí cuenta cómo veía que el hombre casado la seguía cuando apenas tenía 15, cómo la culparon de provocarlo solo por rechazarlo, y cómo acabaron cortándole la lengua en la cocina de la casa, mientras yo me escondía bajo las escaleras. El abogado defensor trata de sacarle vueltas, preguntando cómo está tan segura de lo que pasó hace 5 años, pero Vivian llevó los registros médicos de la clínica del pueblo donde sale, que atendieron a mi hermana justo en la fecha que ella dice, con un trauma severo en la boca. Luego sigo yo y narro todo, desde lo del arroz hasta la hoja calentada, y cómo mi hermana me salvó en el último segundo. El defensor insiste en por qué nunca denuncié antes a la esposa del alcalde si yo ya sabía, y le explico que ahí nadie se atreve a acusar a los poderosos, porque sabes que solo te va a ir peor. Vivian apoya lo que digo con los testimonios de otros vendedores que vieron lo mismo, pero igual callaron por miedo. También pone en duda lo que escribió Tunda, diciendo que su declaración no vale porque no fue a presentarse al tribunal y que podría estar inventando todo para ayudarnos, que nadie puede comprobar que esa noche nos recogió ni que salimos huyendo. Pero Vivian le hace una seña a Ren, que justo está ahí sentada, y ella saca una carpeta con documentos. Consiguió los registros de peaje que prueban que el camión de Tunda pasó por el retén, justo a la hora que dijo, y tiene los registros de las básculas de camiones de esa noche, donde se ve que su camión pesaba más de lo normal, lo que coincide con que llevaba gente escondida bajo la lona. El abogado defensor intenta decir que todo es circunstancial, pero se nota que el juez queda impresionado con lo completo y detallado que Ren armó el cronograma de los hechos. La evidencia de Ren transforma la declaración de Tunda, deja de ser algo dudoso y se vuelve un testimonio respaldado con pruebas físicas. Luego declara Wei, y sus registros médicos se convierten en la parte más fuerte de nuestro caso. Explica con claridad cómo examinó las cicatrices en la lengua de mi hermana usando términos precisos, detallando cómo el patrón coincide exactamente con una lesión provocada por una hoja caliente de hace años. Presenta fotos de las cicatrices y explica por qué es imposible que hayan sido causadas por un accidente o alguna enfermedad. Después describe lo que encontró en mis heridas del día que escapamos, como la infección en mi pie y el moretón en la mandíbula, justo donde el hijo del anciano me apretó la cara. Su testimonio es calmado y directo. Solo cuenta lo que vio y documentó, sin meter sentimientos de por medio. El juez le hace varias preguntas sobre su método, y en general parece convencido con sus respuestas. La defensa intenta sugerir que mis heridas podrían tener otra causa, pero Wei tiene fotografías con fecha y hora que demuestran exactamente cómo y cuándo ocurrió cada una. Gracias a su documentación, nuestra historia ya no puede ser rebatida. Ya no dependen solo de lo que decimos, sino que se confirma con pruebas que no se pueden ignorar. Después de 2 días de audiencias, el juez revisa todo y da su fallo. Concede órdenes de protección permanentes que prohíben al anciano, a su hijo y al alcalde cualquier contacto conmigo, con mi hermana o con alguien de mi familia. Las órdenes estipulan que deben mantenerse a 500 metros de distancia y que no pueden comunicarse de ninguna forma, ni directamente ni por medio de terceros. Además, fija las fechas de los juicios penales para el hijo del anciano y el alcalde, programándolos para dentro de 3 meses, para que ambos lados tengan tiempo de prepararse. Luego toca el tema de la fianza y decide negársela al alcalde, argumentando que su poder en el pueblo lo hace un riesgo de fuga y una amenaza para los testigos, así que permanecerá detenido hasta su juicio. En ese momento, debajo de la mesa, Vivian me aprieta la mano cuando el juez anuncia que no habrá fianza. Por primera vez desde que empezó todo esto, siento una especie de tranquilidad, saber que las órdenes de protección se pueden hacer valer y que el alcalde no puede venir a buscarnos porque está encerrado, me da esperanzas de que ahora sí podemos estar a salvo. A los 2 días del juicio, la gente del refugio me ayuda a conseguir una vacante de trabajo. Una empresa de frutas busca a alguien para el área de inventarios y pedidos de clientes, y lo que pagan alcanza para que, si me administro bien, pueda ahorrar para la renta.
La entrevista es en una bodega que huele a naranjas y tierra, lo que me recuerda al puesto de mi tío pero sin el miedo con el que antes vivía. El dueño solo me hace preguntas simples sobre mi experiencia pesando y acomodando fruta, y trato con clientes. Le cuento la verdad, que trabajé en el puesto antes de que pasara todo esto. Él asiente, dice que puedo empezar el lunes a las 6 de la mañana, y me enseña el sistema de inventarios en una tablet que lleva todo digital, ya nada en papel. Esa misma semana, mi hermana se mete a un curso de tecnología asistida en un centro comunitario, donde le enseñan métodos de comunicación para personas que no pueden hablar, desde lo básico del lenguaje de señas hasta apps que convierten texto en voz. Vuelve de la primera clase con información sobre dispositivos que podrían darle más independencia, y por primera vez le noto en los ojos una esperanza distinta, algo que antes no estaba ahí. El curso es 2 veces por semana y no cuesta nada porque lo cubre una beca para personas con discapacidad. Mi mamá también empieza a ir a consejería en otro centro comunitario al otro lado de la ciudad. Va los jueves en la tarde y casi no nos cuenta, pero poco a poco se le nota más relajada. Consigue trabajo en una lavandería que está en un sótano cerca del refugio, donde dobla ropa y maneja las planchas para hoteles y restaurantes. El dueño no le pregunta nada de su vida pasada ni le pide referencias. Se limita a ver cómo trabaja durante una hora y luego le ofrece el puesto. El más chico de mis hermanos entra en una escuela de la ciudad. Ahí nadie sabe nada de nuestro pueblo ni de nuestro pasado. Los maestros lo tratan igual que a todos, y él llega a la casa contando sobre clases de matemáticas o los juegos en el recreo, en lugar de venir con miedo. Verlo simplemente ser un niño, como cualquier otro, es lo mejor que nos ha pasado desde que nos fuimos. 3 semanas después de la audiencia, el gobierno estatal manda supervisores a nuestro pueblo. Llegan acompañados de la policía y tienen la instrucción de destituir al Consejo del Pueblo por completo. Los nuevos encargados colocan un decreto oficial en la plaza del mercado. Prohíben tajantemente la práctica de cortar la lengua, usando palabras tan claras que nadie puede confundirlas. Quien se atreva a hacerlo será detenido de inmediato y juzgado conforme a la ley, con penas de cárcel de 10 a 20 años. Vivian nos manda fotos de los avisos y, al verlas, siento que me quitan un gran peso de encima. Algunos vecinos se quejan de que los forasteros vienen a destruir sus tradiciones y que el gobierno no debe entrometerse, pero otros prefieren quedarse callados. En sus caras, sobre todo en las de las mujeres, se ve el alivio de fondo. Esa misma semana, los nuevos administradores ponen un sistema anónimo de denuncias, habilitan una línea especial donde las mujeres pueden llamar sin dar su nombre y colocan un buzón con llave frente a la nueva oficina para dejar reportes escritos sin ser vistas. El primer mes llegan como una docena de denuncias sobre distintas formas de violencia y abuso, no solo por lo de la lengua, y queda claro lo profundo del problema. Cuentan de matrimonios forzados, sueldos robados, golpes y amenazas que las mujeres mantuvieron calladas por años. Las autoridades estatales empiezan a investigar uno por uno, recogiendo testimonios y pruebas. En una reunión, Vivian nos platica cuántas denuncias han recibido, y al escuchar que tantas mujeres por fin se animaron a hablar, siento que de verdad algo está cambiando. Bren publica su tercer artículo, esta vez centrado más en nuestro proceso de recuperación y los cambios de política que en el trauma en sí. Se entrevista a especialistas legales para hablar de los cambios de fondo que hacen falta, y se platica con trabajadoras sociales que cuentan cómo las sobrevivientes van reconstruyendo su vida después de escapar de la violencia de siempre. Nuestro caso apenas lo mencionan, nada más como un ejemplo entre muchos, y eso se siente como un reconocimiento justo, sin que todo gire alrededor de nuestro sufrimiento. También hay citas de funcionarios sobre las nuevas medidas de supervisión y de trabajadores de ONGs que hablan de intervenciones parecidas en otras partes. Al leer el artículo, la sensación cambia por completo respecto a veces anteriores, porque ya no se trata de nuestro dolor. Ahora el tema es lo que sigue y cómo evitar que más personas pasen por esto. 2 meses después de que nos dieron la protección, la esposa del alcalde saca un comunicado público por medio de su abogada. Ahí retira oficialmente su acusación contra mí y reconoce que tomó el arroz extra para tapar una deuda de juego que su esposo no sabía que tenía. Ofrece una compensación económica por los daños, pero la cantidad propuesta le parece demasiado baja a Vivian. Lo dice en cuanto la escucha. Así que Vivian se pone a negociar por correo y teléfono, insistiendo hasta que logran un monto suficiente para cubrir gastos médicos y ayudar con el depósito del departamento. Al final pactan una cifra que triplica la original, a pagar en 2 partes, y la primera llega en menos de una semana. Nos depositan el dinero en la cuenta bancaria que Vivian nos ayudó a abrir, y ver esa cantidad hace que la idea de tener nuestro propio departamento ya no suene imposible. El alcalde acepta un acuerdo judicial 3 meses después de su arresto. Como requisito, tiene que renunciar definitivamente al puesto y aceptar un veto de por vida para ocupar cargos públicos. Paga varias multas, que se reparten entre el gobierno estatal y un fondo para víctimas, y tiene que cumplir 200 horas de servicio comunitario en un refugio de mujeres en la ciudad. No es la justicia ideal, porque no pisará la cárcel, pero Vivian nos dice que en la mayoría de los casos como el nuestro, la gente ni siquiera ve un poco de justicia. Ella asegura que este desenlace manda un mensaje claro a otros líderes. Dejar pasar estas prácticas sí trae consecuencias. Me pregunto si esto es suficiente, y pienso que verlo perder todo lo que para él era valioso ya cuenta de alguna manera, aunque eso no borre lo que casi nos pasa. Al hijo del anciano lo arrestan 4 meses después de que nos fuimos, por armar una pelea en un bar de un pueblo cerca. Golpea a alguien por una discusión de cartas y la policía llega al lugar. Cuando revisan sus datos en la estación, detectan la orden de arresto pendiente, y ahora sí lo detienen sin derecho a fianza, porque ya demostró que se quería fugar. Vivian nos llama para darnos la noticia,
y siento cómo me cae un peso de encima que ni sabía que traía cargando. Saber que está en la cárcel, lejos de nosotros, me deja dormir un poco mejor, aunque a veces las pesadillas todavía regresan. Mi hermana y yo nos mudamos a un depa chiquito de 2 recámaras gracias a un programa de apoyo para renta, 5 meses después de llegar a la ciudad. El programa nos ayuda con el pago del alquiler por un año, mientras conseguimos estabilidad con el trabajo y los ahorros. Pasamos un fin de semana comprando lo esencial en tiendas de beneficencia, un sillón apenas usado, una mesa con sillas disparejas pero útiles. Instalamos nuestras propias cerraduras en puertas y ventanas, de esas que necesitan llave por ambos lados para que nadie pueda romper el vidrio y meter la mano. Tener un espacio propio, con cerraduras que solo nosotras controlamos, y vecinos que no conocen nuestra historia, es de lo más valioso que hemos tenido jamás. Mi hermana decora su cuarto con cortinas, y yo armo un escritorio sencillo para hacer el papeleo del trabajo. Empecé a grabar notas de voz todas las noches en un celular barato que conseguimos con ayuda de Vivian, a través de un programa de donación. Antes de dormir, grabo lo que pienso y cómo me he sentido, lo que pasó en el día, y todo lo que sigo procesando de lo que vivimos. Esas grabaciones son solo para mí, una forma de recuperar mi voz y probarme que ya puedo hablar sin miedo. Hay noches en las que grabo 2 minutos, y otras en las que me extiendo 20. Depende de lo que traigo en la cabeza. Bloqueo los números desconocidos que molestan, que casi siempre traen la hada del pueblo, pero no dejo que eso me impida usar el teléfono. Poco a poco empiezo a dormir mejor, y las pesadillas ya no son todas las noches. Primero se espacian a 2 veces por semana, luego una, y después solo de vez en cuando. 4 meses después de que huimos, invitamos a las personas que nos ayudaron a cenar a nuestro depa. Mi hermana limpia la mesa de segunda, y yo acomodo la vajilla distinta que compramos barata. Tunde llega primero con una caja de mangos y naranjas frescas de su ruta. Las deja en la barra de la cocina con su sonrisa de siempre. Luego llega Wei con una bolsa llena de vendajes, desinfectante y cosas básicas para el botiquín, diciendo que siempre es bueno tener eso a la mano. Vivian llega cargando una carpeta de papeles, y al abrirla, veo los sellos y firmas oficiales que indican que nuestro caso está oficialmente cerrado, y que las órdenes de protección ya son permanentes. Brent trae impresos los artículos que publicó, reuniendo 3 textos donde contó nuestra historia sin exponernos, enfocado en los cambios de política y no en nuestro sufrimiento. Nos apretamos alrededor de la mesa, pasándonos los platos de arroz y verduras, y Tunde levanta su vaso de agua. Todos brindamos por días tranquilos que vienen, por la libertad de hablar sin miedo y por dormir toda la noche sin pesadillas. La plática es ligera y nos reímos de cosas mínimas, como lo mal que maneja Wei o lo adicta que es Vivian al café. Temas sencillos que nada tienen que ver con pueblos, cuchillos o huidas. Al despedirse todos, mi hermana y yo lavamos los trastes en nuestra cocinita, y el silencio ahora se siente cómodo, no aterrador. Todos los días amanezco en un lugar donde nadie está afilando cuchillos en la cocina, y ese alivio silencioso es suficiente. Mi hermana y yo salimos a trabajar, regresamos, preparamos la cena, y platicamos sobre ahorrar para mejores muebles, o hasta tomar un curso en el centro comunitario. No es un final de cuento donde todo se resuelve y queda perfecto, pero es real. Todavía de vez en cuando tengo pesadillas, y a mi hermana le duelen las cicatrices cuando cambia el clima. Pero esta vida nos pertenece, la hemos ido construyendo paso a paso, y el hecho de saber que aquí estamos seguros hace que incluso los días pesados sean llevaderos. No andamos buscando grandes respuestas sobre justicia o sanación, simplemente vivimos el día a día sin miedo, y resulta que con eso basta. Si llegaste hasta el final sin aventar el teléfono, felicidades. Date chance de premiarte suscribiéndote y dejando que el algoritmo nos eche otra mano.